pelea. Me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y el ladrón. Aviva el seso, pana, aplícate, recuerda, al 15 de noviembre de 1922. Han pasado 100 años de esa matanza en Guayaquil. Parece que fue ayer, mi hermano, la historia vuelve y se vuelve a repetir. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y del ladrón. Yo digo que no hay crimen más cruel y despiadado que aquel que se comete con bendición presidencial. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Tenemos el gusto de contar ahora con la presencia del doctor Enrique Quintero, un filósofo político ecuatoriano que ha hecho su carrera en los Estados Unidos y que acaban de publicarle un libro, no sé si se alcanza a ver, el Abya Yala, en agosto de este año, que se llama El cambio climático y sus descontentos, interpretaciones sobre la historia, la naturaleza y el capitalismo. Muchas gracias por aceptar la invitación, Enrique. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Pedro, por invitarme a tu programa. Muy contento de estar aquí en el Ecuador. Bueno, mira, me parece que el enfoque que has dado a tu libro me parece que es importantísimo, no solamente aquí, sino en los debates internacionales, porque hay una polarización descalificadora de lado y lado, lastimosamente, llena de epítetos, llena además de trucos y de cosas muy chuecas, ¿no? Ahora mismo sale esta muchacha a la que se le ha utilizado, Greta Thunberg, ¿no? Que me parece una cuestión así repugnante, la utilización de menores de edad en la política, y que imagínate, es decir, tantos jóvenes, ¿no es cierto?, que a nombre de la juventud tendrían mucho más derecho que ella, ¿no es cierto?, desde sus situaciones de vida, campesinos, indígenas, pueblos oprimidos, por ejemplo, juventudes palestinas, ¿no es cierto?, que han sido objeto de la represión sistemática, con quienes inauguraron las metodologías estas de sacar el ojo en las manifestaciones, diciendo que se trataba de una casualidad, cosas que aplicaron aquí en el Ecuador, en Colombia, en Chile, no, es decir, tantas posibilidades que se dan llegan obviamente agendas muy poderosas con mucho dinero detrás
a colocar en las más altas esferas, yéndose por encima de los protocolos, yéndose por encima de las normativas de instituciones como Naciones Unidas, por ejemplo. Entonces, me parece que es muy importante el que tengamos a disposición una herramienta tan rigurosa como la que tú planteas, inclusive estudiando el tema de la construcción discursiva, ¿no? De la construcción de narrativas, para poder tener un acercamiento serio, científico, a un problema existencial, diría yo, para la especie humana. Cuéntanos, ¿cuándo empezaste a trabajar sobre estos temas? Mira, yo empecé a trabajar sobre este tema hace algunos años, ¿no? O sea, yo había terminado de dar clases de la universidad y después con algunas conversaciones con algunos amigos, la pregunta era, en términos de interés intelectual académico, era ¿cuál es el problema central que enfrenta la humanidad en el actual momento? Y a mi modo de ver existen dos problemas. El uno es la posibilidad de extinción de la humanidad vía guerra nuclear, digamos los sucesos que están actualmente pasando en Europa nos traen cerca de ese problema. La posibilidad de una guerra nuclear es más cercana que era hace un año, digamos, ¿no? Y el otro problema es la posibilidad de extinción de la humanidad debido a las alteraciones en la naturaleza, en lo que se ha llamado el cambio climático, la destrucción ecológica de la ecología del planeta, ¿no? Que implica también y trae consigo la posibilidad de la destrucción de la especie humana y de otras especies animales tal vez, también al mismo tiempo. Es decir, esos dos problemas, como cientista social, creo yo, son los problemas centrales que enfrenta la humanidad en este momento. Históricamente esos problemas no existían. El problema de la guerra nuclear no existía antes de los años 40 y el problema del cambio climático, digamos, existe una conciencia de ese problema alrededor de hace unos 20 años, hablando en términos generales. Entonces, existe, claro, en la humanidad enfrentamos miles de problemas. El problema de la pobreza, el problema de la guerra, los problemas de las catástrofes naturales, los problemas de la alfabetización, lo que tú quieras. Pero en términos de globalidad del planeta y de la humanidad, estos, creo yo, son los dos problemas centrales y mi libro se dirige a uno de esos temas, al tema del cambio climático. Ahora, este tema es un desafío, como bien mencionas, existencial, además inmediato, porque al menos en alguna de las narrativas, en alguna de las argumentaciones científicas, nos plantean que si se pasa un umbral en términos del calentamiento global, pues esto significaría ya el desencadenamiento de una serie de procesos irreversibles, ¿no? Ahora, todo esto de aquí, tanto el tema existencial de un enfrentamiento nuclear como el cambio climático, nos encuentran ante una situación verdaderamente histórica e histérica, en el sentido de que necesitamos sacudirnos como humanidad para ubicar qué es lo que hace falta, más allá de las narrativas, que ya vamos a entrar en los detalles, que esté detrás de cada uno de los casos, puede estar a favor o en contra de Putin, de Ucrania, de la OTAN, de la democracia, de la libertad, del desarrollo, de la independencia, del multipolarismo, lo que sea. El punto fundamental acá, ¿no es cierto?, es, bueno, a ver, aquí tenemos que asumir responsabilidades, pero el problema es quién toma las decisiones. Y lo mismo podríamos en este otro campo específico de tu libro, ¿no es cierto?, en la cuestión climática, independientemente de que sean androgénicas o no las causas del cambio climático, y la humanidad como todo, es decir, 8.000 millones de seres humanos, tenemos que hacer algo para enfrentar esos desafíos. Y lo que es evidente en cualquiera de los dos escenarios, en cualquiera de las narrativas, ¿no es cierto? Lo que es evidente es que la forma como la humanidad se ha organizado a través de decisiones atomizadas, confrontadas unas con otros y que cada cual quiere llevar el agua a su molino, lo que estamos es enfrentando una tragedia inmediata. Así es, pero tu señalamiento de
la inmediatez de la emergencia del problema es muy acertado. Ahora, la posición mía es que en orden de resolver un problema, tenemos que entender el problema. No podemos resolverlo a pasos de ciego, ¿no? Tenemos que analizar las distintas proposiciones que se han ofrecido con respecto al cambio climático. Y esto es lo que intenta hacer mi libro, es el descubrir, el poner al descubierto el inconsciente político de las distintas narrativas que se dirigen o enfrentan el problema del cambio climático. Y claro, en términos generales de la humanidad, realmente no queda mucho tiempo. Para ponerte un ejemplo ilustrativo, creo yo, la semana pasada, o hace una semana y media, salió un reporte que desde los años 70, a la actualidad, hemos perdido el 70%, repito, el 70% de las especies salvajes en el planeta. ¿Te das cuenta lo que es eso? El 70% de especies que ya no las podemos recuperar más, dejaron de existir. Esto como un ejemplo ilustratorio, horizontal, si tú quieres. Y no se trata aquí de enumerar un listado de situaciones catastróficas de lo que está sucediendo, ¿no? Basta pensar ligeramente sobre lo que sucede este verano o sucedió este verano en Europa o en los Estados Unidos, o lo que sucede en nuestro país en términos de la destrucción ecológica en la Amazonía, por ejemplo. Y claro, es un problema que no puede ser resuelto individualmente, es un problema que tiene que ser resuelto de manera global. Y es un problema que demanda ser resuelto en términos inmediatos, antes de que sea demasiado tarde, literalmente. Ahora, en este plano, vamos a dejar a un lado ya el tema de la crisis de Ucrania por las polarizaciones inmediatas, pero también se vuelve un ambiente tremendamente contaminado de lado y lado. En el prólogo de tu libro tú mencionas al menos 4 narrativas a las cuales el autor de referencia incluye una quinta narrativa, ya vamos a entrar en esos detalles. Pero el punto fundamental es que queda pleno de descalificaciones, ¿no? Regresando al tema de esta chica Greta Thunberg, ¿no? Antes, ¿no es cierto?, era bueno, no solamente los activistas ecologistas en todo el espectro, además, porque hay todo un espectro y no hay cómo generalizar. Hay una cantidad de científicos de distintas ramas de la ciencia, autoridades, instituciones. Por ejemplo, decían que el gas era una energía contaminante, la energía nuclear era contaminante, el carbón era una energía contaminante, en fin, había una cantidad de cosas. Sobre la base de eso, ¿no es cierto?, se construyeron una serie de narrativas para legitimar la especulación financiera en el tema de los bonos de carbono, por ejemplo. Sobre la base de eso, en el caso de Europa, se dejó no solamente que se cerraron una cantidad de proyectos nucleares, por ejemplo, de energía pacífica, del uso nuclear pacífico, sino que se cerraron centrales nucleares en funcionamiento, pero además se dijo que en tanto el gas era un hidrocarburo, también era contaminante y que era una energía terrible. Entonces decían, pero está la energía hidroeléctrica. Entonces decían, no, pero es que la energía hidroeléctrica también mata especies, ¿no? Y entonces con eso se puso no solamente los bonos de carbono, sino que se puso la inversión, que era una inversión de riesgo tremendamente multimillonaria, con actores muy específicos que iban a beneficiarse de eso en el tema eólico y en el tema solar, ¿no? Lo mismo sucedió acá en el caso del Ecuador, ¿no? El que decía lo contrario era obviamente un canalla, amigo de Hitler, pegador de mujeres, asesino de guaguas, ¿no es cierto?, violador de niñas de 5 años, por decirlo menos. Pues resulta ser que estos mismos sectores, paradójicamente o extrañamente, hace unos 4 o 5 años, en Europa, por ejemplo, dicen, no, ya el gas no ha sido tan malo. Tienen una epifanía y dicen, no, ya el gas no ha sido tan malo. Y esta chiquilla Greta, ¿no es cierto?, dice ahora, no, la energía nuclear no es tan mala. Resulta ser que hace 4 años era importante decirlo
¿no es cierto? Porque coincidía con esas imágenes que hemos visto, por ejemplo, de Trump, ¿no? Amonestando a los alemanes, diciendo, verán lo que les va a pasar por confiar en el gas ruso. Pues resulta ser que los gringos tenían unas inversiones multimillonarias totalmente injustificadas para exportar el gas, cuando Europa estaba tranquila con el gas que venía mucho más barato, mucho más cercano de Eurasia. Ah, pues ahora se descubre, ¿no es cierto?, que esto de aquí calza si es que se tiene, ¿no es cierto?, la clarividencia de ver qué es lo que va a pasar en el futuro, o si es que planificas ese futuro. Entonces, las profecías autocumplidas, ¿no es cierto?, empiezan a tener muchísimo sentido en lo que tiene que ver con el discurso ecologista, ¿no? Entonces, está demasiado contaminado, hay manipulación de estadísticas, hay una manipulación de técnicas econométricas, que por ejemplo yo con formación de economista me queda totalmente helado el rato que veo cómo se ha utilizado las series de estadísticas para probar una teoría u otra, con un sesgo pero clarísimo, que en el campo de la econometría no se aceptaría, no debería aceptarse, pues no en ningún medio académico. Entonces, es indispensable el esfuerzo en el que tú y otros autores a los que citas están involucrados en términos de encontrar un marco que vaya a establecer un aparato crítico respecto a la formación de las narrativas. Cuéntanos un poco de esto. Muy bien. Mira, yo creo que hay que hacer una primera diferenciación. Pero antes de eso, yo estoy de acuerdo que este campo del medioambiental, ecológico, lo que tú quieras, es un campo minado, ¿no? Como tú quieres, es un campo en que concurren distintas voces y distintos intereses ideológicos, económicos, etc. Y eso es correcto, eso es así. Pero lo que se trata es de hacer una primera diferenciación que nos lleva a diferenciar entre los síntomas y las causas, ¿no? O los actantes, si tú quieres, y las causas del problema. Es decir, existen distintas proposiciones para resolver la crisis energética. Existen muchas narrativas, muchas proposiciones, pero lo que no existe es un análisis de las causas que nos conducen que han llevado a la humanidad a la actual situación, y un análisis de los intereses detrás de las distintas proposiciones que Claro, hacen. pero es que justo ahí está el punto, y ese es, por eso creo yo que es importantísimo el aporte en el que estás inscrito, porque justamente, ¿no es cierto?, los intereses petroleros se han encargado durante mucho tiempo de financiar, hablemos, de sobornar a la academia, inclusive a premios Nobel, para ocultar los efectos, ¿sí? Como se ha visto incluso en el caso de la medicina, ¿no es cierto? Durante décadas se conocía, por ejemplo, que el tabaco era cancerígeno, y tenías a las mejores universidades de las facultades de medicina más importantes, varios premios Nobel de medicina, negando ese tema. La cuestión del tetrahilo de plomo en la gasolina, se tenía evidencia desde hace muchísimo tiempo de que tenía efectos, pero terribles sobre la salud, hasta mental de la gente, ¿no es cierto? Me gusta sin embargo, mucho, se pagó a la gente, se pagó a los científicos para que digan, no pasa nada con esto. Y lo mucho mismo tu tenemos aquí. ejemplo. La industria petrolera, ¿no es cierto?, durante muchísimo tiempo ha pagado muchísima plata para decir no hay ningún efecto, no hay ningún efecto, no hay ningún efecto contaminante de nuestra industria sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, justamente cuando hablamos de las causas, ahí esta situación de que esta citadela que llamaríamos, es que la ciencia es la ciencia, resulta ser que se desmorona, ¿no? Porque hay una economía política del fondeo que desenmascara los poderosos intereses que están detrás de esto. Contemos, entonces, ¿cómo nos enfrentamos, siendo que ni tú ni yo somos biólogos o especialistas en los temas de las ciencias de la Tierra? ¿Cómo podríamos tener un aparato crítico que nos vacune frente a la manipulación que se hace de los estudios científicos? En primer lugar, yo creo que si bien ni tú ni yo somos cientistas naturales o biólogos o físicos, etcétera, etcétera, pero eso no quiere decir que no podemos tener acceso al conocimiento creado por esas ciencias específicas, ¿ya? Porque, digamos, el conocimiento deambula, si tú quieres, a nivel universal. Los descubrimientos de la física, de las ciencias naturales, etcétera, etcétera, son accesibles a todos nosotros.
Y digamos, las primeras caracterizaciones, las primeras alarmas sobre el cambio climático provienen justamente del campo científico. Provienen del campo científico. Entonces, primero nos alertan sobre las zonas, los huecos de ozono en la estratosfera del planeta, etcétera, etcétera. Cuando nos alertan de los modos en que desaparecen distintas especies en el planeta, sobre las contaminaciones químicas, etcétera, etcétera. Todo eso, digamos, las ciencias naturales nos provee con los síntomas, si tú quieres un listado de los síntomas de todo lo que está sucediendo a nivel del mundo material, ¿ya? A los cientistas sociales, como tú y yo, nos corresponde el examinar las causas sociales para esos fenómenos que ocurren en el mundo material. Y digamos, quizás me estoy adelantando a esta presentación, pero atrás de todos los síntomas hay un hilo conductor, si se quiere, un leitmotiv, que conecta todas estas narrativas. Y atrás de esto está el modo de producción en el cual vive la sociedad contemporánea a nivel mundial. Es un modo de producción específico que organiza el modo como los humanos nos relacionamos con la naturaleza y nos relacionamos entre nosotros mismos. Este modo de producción, lógicamente, es el modo capitalista de producción. Entonces, es ahí hacia donde apunta mi libro. Bueno, y ahí Ir hacia el empiezas tú fondo. con el primer capítulo justamente habla del antropoceno, ¿no? Entonces hay toda una discusión entre quienes plantean que estamos en una nueva era geológica, que sería el antropo de hombre, griego para hombre, el antropoceno, la era del hombre, y otros que dicen que no es el hombre como especie, sino que es precisamente este modo de producción específico en la que está organizada la humanidad en los últimos tiempos Que es y el por tanto debería capitalismo. hablarse de un capitaloceno. Cuéntanos por qué tu opción en este sentido y por qué hay desarrollos como por los de John Bellamy Foster que trata de encontrar una alternativa y que dice no, el capitalinio sería una primera fase de la era del antropoceno. Yeah. Correcto. Digamos, el término antropoceno en español nace a partir del año 2007 más o menos, pero emerge del estudio sobre la geología del planeta, en el cual se señala que la humanidad como tal es capaz ahora de alterar ciertos procesos naturales del planeta, de la Tierra. Y el antropos viene del hombre, etcétera, etcétera. Antropoceno es la humanidad, dicen estos científicos, se ha convertido en una nueva fuerza geológica, ¿ya? Eso no hay cuestionamiento, digamos, la 99% de los científicos en el mundo actual coinciden en eso. Por otro lado, lo que nos corresponde a los cientistas sociales, como dije antes, era determinar las causas. Y Jason Moore, como tú señalas, él denomina a esta era el capitaloceno, que es un término que sugiere acertadamente, creo yo, la vinculación con el capitalismo como causa que genera los cambios climáticos, ¿no? Los cambios geológicos ambientales. El problema con esta categoría es que si bien señala las causas, dentro, si tú lees la obra de Jason Moore, él subsume toda la naturaleza en lo que se llama el ámbito social-cultural. Es decir, para él, la naturaleza pasa a ser parte de las necesidades del capitalismo. Es decir, eso crea problemas, porque yo personalmente creo que la naturaleza tiene un valor ontológico propio, ¿ya? Que precede incluso la apariencia de la especie humana en el mundo material. Es decir, la naturaleza existía por sí mismo, con sus leyes propias, sus sistemas propios, mucho antes de que nosotros los humanos aparezcamos sobre la Tierra. Entonces no podemos ignorar ese hecho de que existe una separación ontológica propia de la naturaleza. Te pongo un ejemplo, qué sé yo, tú ves el cuerpo humano, ¿sí?
El cuerpo humano está integrado por muchos órganos, ¿no es cierto? Pero si tú tienes algún problema del corazón, tienes que entender cómo el corazón funciona, lo cual no quiere decir que estés alejado del resto del cuerpo, pero tienes que darle al problema, al corazón, un trato específico. Tienes que comprender que el corazón funciona de acuerdo a ciertas leyes de la biología, etcétera, etcétera. Y tú lo tratas consecuentemente. Lo mismo existe en el caso de la posición del antropoceno y de la oposición con el capitaloceno. Es que el uno se centra fundamentalmente en las cuestiones geológico-naturales y el otro en las cuestiones culturales. Yo creo que hay una relación dialéctica entre los dos y que eso se discute en el último capítulo de mi libro. O sea, la historia de la humanidad no puede ser concebida o entendida sin estudiar la historia de la relación que existe entre la humanidad y la naturaleza. Para Jason Moore, eso es una cuestión no necesaria. Él nos dice que hay una homogeneidad entre lo cultural y lo natural. La naturaleza ha sido subsumida en la cultura. Y yo creo que no es así. Y esto no quiere decir que Jason Moore no haga contribuciones con su trabajo, es un sociólogo muy importante. Pero no todos los sociólogos tenemos la razón, o los cientistas sociales siempre, de todas las cosas. Entonces hay un diálogo entre estas dos posiciones. Finalmente, si tú coincides con llamar a la actual época geológica el capitaloceno, nos crea un problema. Un problema de concepción serio, especialmente para el futuro. Si tú llamas a la actual época geológica el capitaloceno, eso quiere decir que las fuerzas sociales bajo el capitalismo controlan el mundo material. Y eso no es así. No es así, porque de aquí a ¿cuántos años va a durar el capitaloceno? ¿Cómo funciona el mundo material? ¿Cómo funciona el planeta? ¿Cómo funcionan las relaciones del planeta con el resto del universo? Etcétera, etcétera. Nosotros no controlamos eso. El capitalismo no controla eso. El capitalismo sí ha impactado negativamente a ciertos procesos del mundo material. En eso hay coincidencia. Pero no podemos denominar que todo lo que se viene de aquí en adelante con respecto al planeta, etcétera, etcétera, está controlado por el capitalismo. Es imposible. Las leyes del mundo material están fuera del alcance de las posibilidades humanas del modo de producción capitalista. ¿Me explico? Bueno, tal vez para plantearnos en este debate, para ubicarnos en este debate que la mayoría de nuestra audiencia probablemente no tenga mayores antecedentes, tal vez quepa dar un par de pasos atrás y ubicar más bien una larga discusión respecto al papel del hombre, ¿no? Entre una visión, yo sé que toda generalización es errónea y no pretendo plantear en términos de blanco y negro. Repite, por favor. El papel de la humanidad. Exacto, el papel de la humanidad, el papel de agencia de la humanidad, ¿no? Exacto. Entonces, de una visión que podríamos llamar prometeica, en la que dice, ¿no es cierto? Y que además tiene, a propósito del titán griego, ¿no es cierto? Tiene una cantidad de equivalentes en varias religiones, en varias tradiciones culturales, en varias leyendas, en varias cosmovisiones, digamos, ¿no? En las trayectorias diversas de la aventura humana. En el que se plantea justamente que es la especie humana la que tiene también este papel de demiurgo, de creador, de co-creador en última instancia con los propios dioses o con la propia naturaleza de lo que sería su destino. Y otra visión en la que más bien se plantea un perennialismo, ¿no? Estas leyes perennes en las que el hombre irrumpe, pero estas leyes perennes son las que son el escenario en la que la vida debería desarrollarse, y una subespecie, digamos, de estas posiciones sería la que plantea que la especie humana es una plaga, ¿no? Entonces a veces se utiliza el tema del antropoceno como un indicador de que la especie humana es una plaga, vinculada además al tema del crecimiento exponencial, que por tanto tiene que exterminarse, pues. Entonces somos demasiados. Entonces es todo el cuento, ¿no es cierto?, que ha generado toda una cultura de pesimismo
Inclusive hay toda una cultura generacional de que ya las nuevas parejas no quieren tener hijos porque es una irresponsabilidad, porque somos malos, porque somos destructivos, porque somos lo peor que podemos. Entonces, lo menos que podemos hacer es no tener más hijos. Y si toca que desaparezcan de los 8.000 millones de seres humanos, unos 6.000 millones, pues ¿qué tocas, no? Y entonces no es una cuestión tan sencilla. Hay importantes sectores del nazismo, por ejemplo, que ya tenían esa visión. Hay importantes tradiciones de la eugenesia que ya desde hace más de 100 años estaban presentes con esa visión. Está Malthus y las posiciones neomalthusianas, ¿no es cierto?, al que le apestaba a la gente y que decía, a Dios gracias que hay la peste, hay la guerra, hay las enfermedades, hay la pobreza, que van a exterminar, en definitiva, a los longos, a los plebeyos, el nombre que usted quiera poner. Entonces, todas las posiciones elitistas, todas las posiciones de lo que Platón hablaba hace ya 23 siglos, ¿no es cierto?, de la oligarquía, esta cultura oligárquica, ¿no es cierto?, plantean precisamente esta situación en la que, esta visión antihumana, ¿no es cierto?, en la que tranquilamente, y yo he visto, ¿no es cierto?, que con el ropaje científico se quiere argumentar a favor de esta visión oligárquica y elitista. De hecho, es muy cierto lo que tú dices. Hay una especie de malthusianismo antropológico, ¿no? De categorizar a la humanidad como una especie, como tú señalas, completamente destructiva, ¿no? Y hay un famoso historiador, Chakrabarty, que yo lo menciono en el libro, habla sobre eso, pero él al mismo tiempo tiene otras contribuciones positivas con respecto a la visión del tiempo, etcétera, etcétera, espacio y tiempo. Sin embargo, la limitación de esta visión que entiende a la humanidad como una especie, en términos biológicos, destructiva, es una visión equivocada. Y te explico por qué, o por qué es lo que yo creo. Porque ignora la capacidad humana que tenemos de construirnos a nosotros mismos, de cambiar la historia, de construir la historia, ¿ya? Es como si estuviéramos predestinados a destruir el mundo. No es así. Han habido ejemplos que sugieren eso, comportamientos que sugieren eso, pero son comportamientos condicionados por distintos modos de producción o modos de relacionarse con la naturaleza. Precisamente entonces aparece, ¿no es cierto?, es la lógica del capital, no es la lógica de la especie humana, sino es esta lógica específica del capital, de la ganancia por la ganancia, de la acumulación por la acumulación, además sin fin, la que está enfrentando la humanidad a este desafío existencial que puede provocar una nueva gran extinción. Correcto. Y digamos, además quisiera añadir una idea más, que esta lógica que tú llamas de la humanidad o esta capacidad de la humanidad de transformar la historia, de transformarse a sí mismo, también varía históricamente, porque los desafíos que como especies humanas racionales tenemos en este momento, en el siglo XXI, no son los mismos que existían en el siglo XV o en el siglo II, etcétera, etcétera. Entonces hay que entender, hay que situar históricamente en qué momento estamos, que es un poco lo que, para citar a Lenin, que no se lo cita mucho en estos días. No está de moda. Hay que hacer un análisis concreto de la situación concreta. Ahora, en esta perspectiva, ¿no es cierto?, resulta, independientemente de los nombres, ¿no es cierto?, que eso ya lo dejaríamos inclusive a los especialistas de las ciencias naturales, ¿no? Yo creo que es muy importante el ubicar que, así como dices, es histórico lo que nos ha llevado a esta situación, así mismo, el momento que se supere el modo de producción capitalista, el momento en que las prioridades de la humanidad dejen de ser las de la ganancia, más bien dicho, las prioridades de aquel segmento de la humanidad que efectivamente tiene la capacidad de decidir, porque de los 8.000 millones de seres humanos, la gran mayoría, lastimosamente, no podemos contribuir en nada a las soluciones. Pero aquellos que sí tienen el sartén por el mango, ¿no es cierto?, son los que imponen a la humanidad entera una dinámica que nos está llevando al precipicio. Pero asimismo, ¿no es cierto?, si logramos superar esta forma de organización de la especie humana, pues estamos superando también los determinantes de esta dinámica, que ya no sería del antropoceno, sino de una fase específica del antropoceno o del capitaloceno, que sería el capitalinio, como plantea de manera muy sugerente John Bellamy Foster. ¿Podrías contarnos al respecto?
Ah, mira, yo creo que, si entiendo bien lo que me estás preguntando, es que, primero una cosa, eh, yo preguntaría, bueno, ¿quiénes son los que tienen la sartén por el mango? Primero. Y segundo, ¿qué ha hecho posible que ellos tengan la sartén por el mango? Y por ahí va la conversación, creo yo. Y después, ¿quiénes, quiénes y cómo, quiénes han hecho posible que tengan la sartén por el mango? ¿Y quiénes son los principales beneficiarios de que este grupo, hablemos grupo, clase social, metafóricamente, tengan la No, sartén por el entonces organiza tu respuesta a partir de tus propias preguntas. A ver, primero, ¿quiénes y por mango? qué? ¿Ya? ¿Cómo lo Con hicieron? todo gusto. Ah, bueno, yo creo que quienes tienen la sartén por el mango son las grandes corporaciones a nivel internacional. Ellos deciden absolutamente todo lo que pasa en el planeta. Hay una especie de capitalismo absoluto. En términos teóricos, la respuesta es muy fácil, es del capitalismo. Pero el capitalismo te dice todo, pero es un término que a lo mejor tampoco dice mucho al mismo tiempo. Entonces debemos determinar quiénes son los que dirigen, en el caso que nos interesa el tema de la ecología, quiénes controlan las políticas económicas que tienen un impacto negativo en su relación con la naturaleza. Entonces ahí vamos viendo que son generalmente empresas que se relacionan o que se benefician con la política de, extraccionista, ¿no? Los fósiles, que se llama la industria de los fósiles, ¿no? Ellos, por un lado, uh, ellos tienen, digamos, son los primeros culpables, ¿no? Quienes permiten que estas personas, estas clases, estos individuos tengan el sartén por el mango. En definitiva, somos quien los elegimos, ¿no? ¿Quién los elegimos? ¿Quién los nomina a puestos de poder, etcétera, etcétera? Que hacen posible que ellos sigan teniendo el sartén por el No, pero mango. ya la elección ya plantea un hecho político. En aquellas sociedades en las que funciona la democracia representativa, pues tenemos ahí un paréntesis chiquitito que es una vez cada 2 años, cada 4 años de emitir el voto sobre un aparato político, un sistema político prácticamente monopolizado por esas mismas corporaciones, con algunas Así es. excepciones. Pero más allá del hecho político, en lo que Marx llamaría la sociedad civil, en la predominancia de las corporaciones, en la relación asimétrica entre capital y trabajo, pues muy poco poder de decisión tenemos del común de los mortales, pues, Enrique. Sí, pero entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos cruzar los brazos o, digamos, al nivel mínimo? Yo estoy en desacuerdo que tú no tienes, que tú como individuo, como sujeto, no puedes hacer nada. El mismo hecho de tener este tipo de conversación, el programa que tú tienes, es un acto político. Es un acto político que cuestiona distintos temas que suceden en la sociedad. Entonces, este programa es una de esas cosas. Digamos, vivimos en una época en que la informática es hegemónica, ¿no? Y es cierto que hacen el papel del individuo mucho más difícil. Voy a abrir un paréntesis aquí. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que en Chile se dé el rechazo masivo a la nueva constitución, cuando sabemos que era una constitución que, en términos generales, hubiera favorecido significativamente al pueblo chileno? Sin embargo, ese proyecto es rechazado. Es decir, nosotros como individuos vivimos en un campo minado ideológicamente, condicionados por la ideología del capital a tener cierto tipo de comportamientos, a votar en cierto modo. En el caso de los Estados Unidos, la población prácticamente está limitada a elegir entre dos partidos que no se diferencian mucho de sí mismos. Entonces tú votas republicano o democrático y a la final no hay mayor diferencia. Como decía Gore Vidal, en Estados Unidos hay un sistema de un partido único con 2 alas derechas. Exactamente. Entonces, Entonces, va quedando claro, me parece que es muy notorio. Yo coincido contigo en el que hay una situación, allí donde hay dominación siempre hay resistencia y siempre hay una reacción.
Pero en última instancia de lo que estamos hablando no es del conjunto de la especie humana, de los 8.000 millones de seres humanos, sino de una minoría que lucra de esa situación. Y ni siquiera estaríamos hablando del 99% contra el 1%, sino que es del 0.0001% las que en verdad están llevando a la humanidad, tanto en el plano del cambio climático como en el otro gran peligro, en la otra gran amenaza de extinción, que sería el conflicto nuclear, a una situación que nadie quiere. Pero lo que hay que hacer, que suena muy difícil, muy fácil decirlo, pero es extremadamente complejo y difícil, es el reemplazar esas fuerzas, ¿no? Con fuerzas políticas que hagan posible un modo de vida, un mundo mejor, para ponerlo en términos más simples, en armonía con el mundo natural, etcétera, etcétera. Porque lo que sucede es otra cosa, creo yo, que a veces el sistema, que creemos que estamos haciendo algo cuando hacemos pequeñas acciones ecológicas, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, dejo de tomar envases o bebidas que vienen en envases plásticos, etcétera. Son acciones mínimas, pero que no significan nada en términos reales y que ponen la responsabilidad en ti como individuo. Entonces es ecológicamente irresponsable si botas basura aquí, que puede ser, es correcto, está bien, pero excluimos así al Estado, al poder político central, que este es un problema del Estado, de quien rige la sociedad, el que debe afrontar los problemas ecológicos de todas las naciones. Y a las propias corporaciones, pues fíjate en la brutalidad de British Petroleum, por ejemplo, o de Chevron Texaco, que acaba de ganar, los pájaros matando a las escopetas, ¿no es cierto? Un juicio por 10.000 millones de dólares al Estado ecuatoriano, cuando es Chevron Texaco la que contaminó de una manera totalmente irresponsable con tecnologías que la propia Texaco había prohibido en esa época en todo el mundo, pero que aquí en el Ecuador no se acató porque se trataban de indígenas y estaban lejos. Y porque los gobiernos corruptos durante generaciones enteras pues se encargaron de socapar ese tipo de cosas. Pero entonces no es solamente el Estado, sino también el poder sin rendición de cuentas de la transnacional como tal. Claro. Porque si no, estamos en el mismo discurso, digamos, neoliberal claro. De estar en contra del Estado, ¿no? El Estado en su conjunto, no el Estado entendido como gobierno, sino el Estado como un aparato político que rige y organiza una sociedad. Ahora, mira, yo creo que el papel del individuo también debe ser examinado en cuanto, yo creo que una de las cuestiones fundamentales en el caso de la democracia representativa, con sus distintas limitaciones, incluso a nivel nacional, es lo que debe cuestionarse, debe preguntarse el sujeto, el individuo, al votar, es cuál es la posición que tiene determinado candidato con respecto a la cuestión ambiental, dentro del esquema de lo que estamos discutiendo, ¿no? Entonces, si existe un candidato A que tiene una posición contraria o incoherente o muy cómoda con respecto a la cuestión ambiental, esos candidatos no meritan nuestros votos. Bueno, pero ese también es una trampa. Fíjate, el caso específico de los verdes en Alemania, ¿no? Ellos nacieron como el Partido de la Paz. Y resulta ser que las intervenciones más brutales de Alemania, más abiertas de Alemania, a pesar de no solamente del candado constitucional después de las atrocidades del nazismo, sino después de la cultura, de la constitución, de una cultura basada en la culpabilización del pueblo alemán. Y son ellos los que estuvieron de la manera más asertiva del lado de los halcones gringos en el tema de Irak, en el tema de Afganistán, en el tema de todo el Medio Oriente y ahora en el caso de Ucrania. Y se ve, son ellos los artífices, no solamente de duplicar el presupuesto militar de la noche a la mañana, sino que al mismo tiempo son ellos los artífices de que se regrese al carbón. Es así, sin lugar a opinión, la más contaminante de las fuentes energéticas actuales. Pero la pregunta subsiste, porque si bien, digamos, hace 20 años era correctamente o políticamente correcto votar por los verdes, en la actualidad no lo es. Entonces, no porque sean verdes o que se denominen verdes,
debemos votar por ellos, corresponde al Pero es que eso, individuo. a ver, es que nuevamente estamos en un tema subjetivo, Enrique, a ver, porque dices hace 20 años era incorrecto, yo te diría, hace 30 años los verdes, Joschka Fischer estaba apoyando el tema de la guerra, ¿no? En nombre de la paz estaba apoyando el tema de la guerra. Y yo te podría poner también el ejemplo de México, ¿no es cierto?, en el que antes de López Obrador, con banderas ecológicas, las más altas causas de la humanidad, ¿no es cierto?, se ponía en el orden de prioridad en este sistema de compras estatales de la energía privatizada, se ponía en último término a la energía hidroeléctrica y al gas. ¿Por qué? Porque había que garantizar tasas de ganancia extraordinarias para Iberdrola y otras transnacionales europeas y gringas. Inclusive, ¿no es cierto?, para garantizar esas ganancias de las eólicas y las solares, se estaba obligando a que se inunde, a que se haga un desfogue de las presas hidroeléctricas, inundando a los estados más pobres de México, de manera de garantizar esos precios. Lo mismo se está dando en todo el orden de prelación de los precios en Europa, ¿no?, en un sistema privatizado. Lo mismo fue toda la ideología que estuvo legitimando en California, ¿no es cierto?, una ideología supuestamente ecologista, era con los candidatos que hablaban a nombre de la ecología, todo el tema de Enron, ¿no? Entonces, de aquí podría darte, pero muchísimos más ejemplos al respecto. Yo por eso empezaba hablando del caso más patético ahorita con el caso de Greta Thunberg, ¿no? Que hace tiempos era parte de una campaña de que todo el que no pensaba como ella era un canalla, y resulta ser que ahora está justificando hasta la energía nuclear, que hasta hace poco era verdaderamente impensable. Entonces, yo justamente me parece que uno de los valores de tu libro es que está planteando con mucho rigor un aparato crítico anterior a estos criterios subjetivos. Porque cualquiera puede decir que yo estoy a favor pero si aquí tuvimos un candidato indígena, Yacu Pérez, que decía que estaba a favor del agua, y el rato que plantea cuál era su proyecto respecto al agua, era la agenda de bursatilización del agua en las bolsas de valores mundiales. Entonces, me parece que esa respuesta realmente le hace muy poco favor a tu trabajo, porque tienes un aparato conceptual importantísimo que empieza, retomemos el tema de tu prólogo. Tú estás citando a Si te puedo pedir un favor. Boneil, sí. Te pido un favor, Pedro. Te toma un segundo. Yo quiero que, por favor, leas la dedicatoria del libro. La primera parte de la dedicatoria. O la leo yo. Sí, por favor. Dice, a todos los que luchan por superar el capitalismo. Si usted es uno de ellos, este libro está dedicado a su nombre. Ese es el problema central. Eso nos vuelve a la realidad, nos aleja de toda subjetividad. Y empiezas en tu propio prólogo, ¿no es cierto?, citando a Boneil, ¿no es cierto?, las 4 narrativas a las cuales aumentas la quinta. Yo creo que ese aparato conceptual vale la pena compartir con nuestra audiencia. ¿Podrías, por favor, hacer referencia a eso? ¿A las 4 o a las 5 narrativas? A las 5, a las 5. Bien, la primera es la narrativa que se lo conoce con el nombre del postnaturalismo. Empecemos anterior, vayamos en orden histórico cronológico. Hablemos del naturalismo, que es la primera narrativa. Esto es una narrativa muy importante, que se enfoca fundamentalmente en las ciencias naturales, ¿no? Y entiende los fenómenos del planeta solo a partir de las ciencias naturales, y que atribuye un rol hegemónico a las ciencias, ¿okay? Y que explica todo solo a través de las ciencias. La limitación de esta narrativa es que no explica o no aborda la relación que tienen las ciencias con la sociedad, con lo social. Es decir, la ciencia no existe alejada del mundo social, y el desarrollo de las ciencias también tiene múltiples conexiones con el mundo social. Pongo un ejemplo simple. ¿Qué es lo que investigan los laboratorios médicos en la actualidad? ¿O qué es lo que investiga la NASA en la actualidad? Está condicionado por una serie de factores sociales.
bien sean con fines de lucro, con fines de financiamiento, relaciones con universidades, con laboratorios, etcétera, etcétera, que generan el conocimiento científico. Sin embargo, este conocimiento científico no tiene un valor absoluto. No podemos negar el valor de la ciencia, pero no es un valor absoluto porque niega el valor, la agencia que tiene la humanidad, que tenemos nosotros, para influenciar qué es lo que se investiga, qué es lo que se conoce y a quién benefician esos conocimientos. Y peor desde un cientificismo positivista, ¿no? Exactamente, el rol del positivismo. Eso a nivel muy simple es la primera narrativa, ¿no? La segunda narrativa es lo que se conoce como el nombre del postnaturalismo, ¿no? El postnaturalismo borra la diferencia que existía antes en términos de concepción, una diferencia creada por ¿cómo se llama? El Enlightenment en español, La ilustración. la ilustración, muchas gracias. La ilustración proponía la separación entre cultura y naturaleza, ¿no? Es el hombre el que entra y debe entender la naturaleza y transformarse y beneficiarse por ella. El postnaturalismo dice no, existe un todo indeterminado. No existen diferencias entre naturaleza y sociedad o entre naturaleza y cultura. Y en parte, algunas cuestiones en las cuales tienen razón. El hombre es parte de la naturaleza, ¿ya? Somos parte de la naturaleza. Pero eso no quiere decir que no existan diferencias. Como te decía antes, la naturaleza nos precede históricamente, ¿ya? La humanidad, como dije al principio de este programa, tiene, qué sé yo, 200.000 años en el planeta. El planeta tiene muchos millones de años, ¿no? Y esa es la limitación fundamental. Yo hablo en mi libro de un científico famoso, murió hace poco, un francés, filósofo político francés, Latour. Él nos habla de que todos somos, él utiliza la categoría de actantes, ¿no? Dice, todos estamos conectados, todos somos actantes. Los actantes pueden ser seres humanos, pueden ser objetos como esta pluma, puede ser el sol, la luna, las estrellas. Todos son actantes y todos estamos conectados, bien sea en el mundo humano, cultural, o en el mundo material de la naturaleza en términos de las viejas categorías. Eso es una posición problemática. Es una posición problemática. Porque primero que se llama la ontología plana, ¿no? Pone a todo lo que existe como si estuvieran en un mismo plano. Como si no existieran diferencias y todos tienen poderes iguales, ¿no? No existe tal cosa. No existe tal cosa. Y Latour nos dice lo que hacen los científicos, nosotros debemos dar voz al mundo inmaterial. Ahora ponte a pensar, esa voz que supuestamente los científicos o la ciencia tienen que dar al mundo material, no es una voz impersonal, una voz imparcial. Todos los científicos están condicionados por ciertos intereses de clase. Es decir, la ciencia no tiene una imparcialidad, ¿ya? Entonces no es que la voz que los humanos o los científicos dan al mundo material es una voz ingenua, ¿no? Esa, en términos generales, la posición del postnaturalismo. Ellos te hablan o la teoría de Gaia, por ejemplo, ¿no? La teoría de Gaia que no suena mal, o sea, todo está interconectado. Sí, todo está interconectado, pero no todos estamos interconectados en términos de igualdad. Y que acá en nuestros pagos estaría muy presente con el tema de la Pachamama, ¿no? Correcto. Entonces, no estamos conectados en términos de igualdad y además estas interconexiones no solo no son iguales, sino que han variado históricamente. Las interconexiones que existen entre los humanos y entre nosotros mismos y con el mundo material en el siglo XXI actual no son las mismas que existían en el siglo XV o en el siglo V. Entonces, la visión del postnaturalismo también es una visión antidialéctica, para utilizar términos marxistas, ¿no? Una visión ahistórica, paralizante, estática, antidialéctica.
Esa es la segunda gran narrativa. La tercera narrativa que se discute en el libro es lo que se llama el ecocatastrofismo, ¿no? El ecocatastrofismo, digamos, nace en términos teóricos de sus conexiones, de los primeros planteamientos de las deficiencias entre oferta y demanda de la humanidad, de qué es lo que nosotros, las demandas de los humanos no pueden ser satisfacidas por la oferta del mundo material, que nació a través de los planteamientos del Club de Roma. Y eso es un hecho, pero la respuesta que nos da el ecocatastrofismo es, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es cómo nos protegemos. Esto es real, existe una deficiencia, un desbalance entre oferta y demanda de bienes y necesidades. ¿Cómo nos protegemos? Nos encerramos en pequeños grupos. Entonces tenemos qué sé yo, la permacultura, por ejemplo. O tenemos los pueblos pequeños, o la restricción del crecimiento. Esas son las respuestas que nos da la ecocatástrofe. Se viene la catástrofe climática. ¿Cómo respondemos? Incrementando nuestra existencia inmediata en nuestro mundo pequeño. Qué sé yo, si tú vives en el campo, organizas una cooperativa. Y aquí en el país, tengo entendido, hay ejemplos incluso muy valiosos de estas experiencias de permacultura, que son exitosas, pero el problema es político, que tú no puedes resolver el problema, un problema que es global, como es el cambio climático, en términos individuales, particulares, minúsculos, si tú quieres. ¿Cómo resuelves tú el problema de la alimentación en Nueva York, o en Beijing, o en la Ciudad de México, o en Guayaquil, o en Quito, donde tú quieras? ¿Podemos resolver el problema? Sí. Yo en este momento me encuentro, qué sé yo, en las afueras de Quito, y algunos terrenos inmediatos. Sí, aquí se puede crear una pequeña cooperativa que resuelva hasta cierta medida los problemas alimenticios de un grupo pequeño de ciudadanos. Pero el problema del calentamiento global continúa, no se resuelve. Es decir, hay una ingenuidad política, si tú quieres, que necesita ser cuestionada. Ahora, para ser justos, debo aclarar que muchas de las iniciativas de estas cooperativas, de estas pequeñas respuestas, son muy válidas y plantean y crean modelos de mejor relacionarse con la naturaleza. Y eso hay que seguirlo, pero hay que darle su dimensión de vida. Pero además hay que incorporar en un diálogo de saberes, ¿no es cierto?, con el mundo académico y darle un estatuto científico, es decir, no es un tema de buenos deseos, sino aprender de las vertientes que vienen, por ejemplo, de lo que ha sido otra visión del mundo anterior al capitalismo, por ejemplo, del mundo andino, del mundo amazónico, de las comunidades indígenas, pero que también tienen ecos en otros mundos, ¿no? Es decir, en el mundo precapitalista indio, en el mundo precapitalista chino, en el mundo precapitalista, inclusive de la propia Europa, pero que lastimosamente no han sido parte de una elaboración sistemática. Entonces, no se puede de manera totalmente naif e irresponsable decir, bueno, vamos a acabar con la agricultura capitalista y vamos a empezar a tener un cultivo orgánico sin tener verdaderamente, ¿no es cierto?, una previsión de qué va a pasar con el alimento de 8.000 millones de seres humanos ahorita. Exactamente. Sin entender la economía política del planeta. Tú puedes entender la economía inmediata de tu realidad, cómo cultivar mejor ciertos productos, pero nada más. Entonces, esa es la limitación. Y hay ahorita una bronca muy fuerte allá en Europa, justamente nuevamente dentro de esa agenda verde, en la que agricultores, ¿no es cierto?, están siendo sujetos de una cantidad de impuestos, impuesto al nitrógeno. ¿Qué porcentaje de nitrógeno se utiliza por hectárea, ¿no? Al mismo tiempo que el programa, la política agraria común da unos subsidios gigantescos por hectárea, de los cuales las principales beneficiarias fueron, yo veía unas estadísticas de hace unos 10 años, la reina Isabel, que acaba de fallecer, y la duquesa de Alba, pues, porque eran las terratenientes más grandes de Europa. Entonces resulta ser que hacen una cantidad de diseños técnicos, insisto, bajo el nombre de los más altos valores de la humanidad, en realidad para favorecer a ciertos sectores específicos, ¿no?
Entonces, en el caso de Holanda, inclusive hubo un suicidio reciente y la protesta de campesinos, de agricultores en Holanda, precisamente porque se volvía una situación económicamente insostenible. Es así. Entonces, el ecocatastrofismo resuelve problemas solo individuales, ¿no? De grupos pequeños en situaciones Ahora, específicas. tú planteabas una vinculación entre el postnaturalismo y el ecocatastrofismo. ¿Podrías desarrollar esa partecita, por favor? Me parece que es muy valiosa. En que se ignoran, ambas posiciones ignoran el carácter de la economía, como ignoran al capitalismo en definitiva. Ignoran al capitalismo, porque no se dan cuenta que los problemas que existen, y no es que no se den cuenta, sino que así es como trabaja la ideología, que hace que lo que tú creas sea verdad, pero se ignora al motor, al motor central que causa todos los problemas, que es la lucha por la sobrevivencia del planeta, la lucha por la sobrevivencia de la humanidad, la lucha por la paz, las luchas más altas que tú quieras, no pueden estar separadas de la lucha contra el capitalismo. Históricamente hemos comprobado que el valor progresivo del capitalismo ya pasó cuando vence al mundo feudal, ahí se localizan los valores más progresivos del capitalismo, pero paradójicamente en las soluciones, porque además están muchos de ellos vinculados al anarcocapitalismo, a las posiciones libertarias, al Bitcoin, resulta ser que terminan favoreciendo justamente al capitalismo de ahora, que es el capitalismo especulativo, ¿no? Del eje angloamericano, y muy vinculado además a intereses pecuniarios muy concretos de ciertas transnacionales, ¿no? Correcto. El caso específico de Goldman Sachs y JP Morgan Chase en todo el fraude de los bonos de carbono, ¿no? Así es, así es. Ahora, esto de aquí también está vinculado al tema del decrecimiento. Tú hablabas del Club de Roma y del auge que han tenido, sobre todo en ciertos movimientos sociales, inclusive algunos de origen marxista, estas posiciones neomalthusianas. ¿Podrías desarrollar un poquito más? Porque me parece que es particularmente útil para nuestra audiencia el tener algunas herramientas de análisis respecto a este tema. Ya, primero partamos de la premisa que el capitalismo depende para su sobrevivencia de su expansión continua. El capitalismo no puede existir sin expandirse, ¿no? El capitalismo ha ido en términos histórico-geográficos, si tú quieres, de su aparecimiento en Europa hacia una conquista global del planeta, incluso más allá. En la actualidad estamos intentando conquistar el espacio, ocupar y reclamar derechos de propiedad sobre el espacio. Y tenemos ya los grandes capitalistas, lo que se llaman los chicos cohete, ¿no? Grandes dueños de corporaciones que quieren conquistar el espacio sideral y preservar su vida de ese modo. Bien, quiero que me reorientes con la pregunta porque no, sí, que yo creo que es muy pertinente, sobre todo acá para los movimientos sociales, para intelectuales progresistas, que son básicamente audiencia de este tipo de programas. El tema del decrecimiento y las posiciones neomalthusianas contaminando buena parte de lo que podría ser una tradición antisistema, ¿no? El capitalismo necesariamente necesita expandirse para sobrevivir, lo que se llama el crecimiento. Tú te acordarás en América Latina todas las políticas por el crecimiento, por el desarrollo, etcétera, etcétera. Así es como entiende el mundo el capitalismo. Quienes plantean el decrecimiento tienen una buena intención, es decir, no podemos, por ejemplo, seguir produciendo el mismo número de automóviles que funcionen con gasolina como lo hacíamos antes, ¿no? Entonces, decrece la producción de automóviles y ahora tradicionales y ahora aparecen los híbridos, ¿no? Entonces, esa es una forma simple, si tú quieres, del decrecimiento. Es obligar al capitalismo a que no siga expandiéndose, al menos en los mismos términos. Pero a ver, yo creo que aquí hay un tema muy importante distinguir, ¿no? Una cosa es, hay una cantidad de esfuerzos que se pueden hacer de todo el nivel de irracionalidad del capitalismo, por ejemplo, la economía circular, el tema del reciclaje,
y hay una cantidad, todo lo que era la economía del desperdicio que viene desde la literatura de Suisse y Barán, hubo una denuncia muy importante en la propia tradición marxista respecto a eso. Y otra cosa es el decrecimiento planteado como la agenda de la resiliencia, tan cara al discurso neoliberal y al emprendimiento de sí mismo. Entonces, que los pobres tienen que contentarse con lo que tienen. Entonces, se utilizan una cantidad de desarrollos de la antropología, ¿no es cierto?, que muestran con mucha validez y mucha legitimidad el asunto de que los pueblos, las comunidades primitivas no eran comunidades pobres, sino que eran comunidades de abundancia, ¿no es cierto? Porque ese era su horizonte, ¿no es cierto?, de contentamiento. Pero ahora lo que quiere plantearse eso es como la agenda para los sectores pobres, ¿sí? Exactamente. Entonces, que los pobres no tienen derecho a industrializarse, que la energía, yo tuve aquí una bronca terrible con compañeros que después aparecían pues abanderados del capitalismo andino y del socialismo del siglo XXI, ¿no es cierto?, que decían que no, que la energía no es un derecho humano. Imagínate lo que significa, que aquellos sectores de la población ecuatoriana, que felizmente, ¿no es cierto?, son relativamente pocos para la media latinoamericana, que no tienen acceso a la electricidad, que son felices así como están. Claro. Gravísimo, ¿no? Gravísimo. Y también en la dieta, y aquí a propósito del ecocatastrofismo tienes estos sectores veganos, que está muy bien como opción personal, pero que se plantea nuevamente con esta situación de la cultura de la cancelación, ¿no? Es un canalla el que come carne. E imagínate, si es que damos de comer carne a 8.000 millones de longos, a 8.000 millones de indios, a 8.000 millones de negros, a 8.000 millones de pardos, pues ¿a dónde va a ir el planeta? Pues? Claro. Pero nuevamente, volviendo a Lenin, el análisis concreto de la situación concreta. Es decir, en un país en el cual no existen posibilidades para los seres humanos de subsistir, el comer carne no es una canallada, no es un crimen. Pero en un país que tiene recursos abundantes, el desarrollar una industria de la carne que produce gases de óxido de carbono, de manera que no es a medidas innecesarias y que no satisfacen realmente las reales necesidades de su población. Y digamos, la industria de la carne debe ser cuestionada. Debe ser cuestionada. Lo que planteaba el finado François Outard, ¿no? Lo necesario y lo suficiente. Lo necesario en el sur y lo suficiente en el norte. Y digamos, históricamente los humanos en tiempos antiguos nos alimentábamos de lo que existe en nuestro contorno. Ahora el desperdicio viene por la propia globalización, pues antes el plato de comida era de las cercanías, ahora tienes el arroz traído de Tailandia, la carne traída de Australia, el ajinomoto traído de, no sé, pues de Ceilán. Entonces, claro, los costos, el rato que te pones a ver, ¿no es cierto?, los costos ecológicos de eso son terribles, ¿no? Claro. Entonces, digamos, yo soy muy... yo tengo resistencias a planteamientos generales, ¿no? A planteamientos absolutos. No comer carne en términos absolutos es malo. A mí me parece una cuestión que merece ser criticada, ¿no? Hay que ver en qué circunstancias es malo comer carne, cómo existe esa producción de carne. Y si quieres tú seguir en esa línea, cómo son tratados los animales, etcétera, etcétera. Claro, sin duda. Ahí la Constitución de Montecristi planteó una cantidad de elementos muy interesantes, ¿no? Y toda la línea que lastimosamente ahora ha pasado de moda, ahora el que habla del summa causai es otro canalla, ¿no es cierto? O sea, basta que tú menciones del summa causai, debe ser corrupto, un abusivo, totalitarista, antidemocrático, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que aquí había una tradición, una proyección latinoamericana de construcción, porque obviamente eso no está en los orígenes del mundo andino, pero que en realidad podría proyectarse en términos de un horizonte de vida, ¿no? De la construcción de un horizonte postcapitalista. Bien, ahora si me permites... claro, nos faltaban dos, la narrativa ecomarxista y la negacionista. Yo quisiera primero hablar de la narrativa de la negación. La narrativa de la negación para mí es quizás una de las más importantes por el rol ideológico que juega. Pero dentro de la narrativa de la negación hay dos tipos de negación.
La una es la negación de tipo tradicional que te dice, no, el calentamiento ambiental, los problemas ecológicos, eso no es nada nuevo, no es nada serio, ha sucedido siempre, la temperatura del planeta ha subido regularmente, etcétera, etcétera. La ciencia, cuestionan la ciencia, eh, qué sé yo, te producen estudios alternativos, etcétera. Más o menos esta es la narrativa de la negación que copia las mismas tácticas que utilizó la llamada industria del tabaco que tú mencionaste antes. Exactamente. Ese es un tipo de negación, si tú quieres, vulgar y fácil de destruir. Yo en mi libro digo que es una narrativa que se basa en dos características fundamentales. Primero, en una ciencia completamente mala, de mala calidad. Científicamente ellos no pueden defender sus planteamientos, pero y lo que sí tienen mucho éxito es en segundo factor, una campaña de relaciones públicas excelente, porque son gente que controla los medios de comunicación. Es una lucha mediática en las cuales Y han tenido. lastimosamente también las publicaciones académicas, hombre. Igual, es parte nada, nada escapa, ¿no? Nada escapa. Entonces, ese es un primer tipo de negativa de la negativa de negación. Yo sostengo, y esto creo yo es importante en mi libro, el que existe otro tipo de negación, que es mucho menos evidente, que está, digamos, que nace de las relaciones creadas por el capitalismo, que hace de que todo sea una mercancía, que convierte las relaciones, todas las relaciones entre cosas y no entre individuos, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar en esos términos. Y tenemos una especie de alienación con respecto a la sociedad, ¿ya? El capitalismo, del modo como organiza la sociedad, crea lo que yo llamo un déficit epistémico. No deja conocer, no permite conocer ciertos tipos que se desarrolle ciertos tipos de conocimiento, incluso el conocimiento de sí mismo. El capitalismo tiene serios problemas en autoanalizarse. Jamás lo hace porque sería cometer una especie de harakiri ideológico, ¿no? Y eso es imposible. Ese nudismo epistemológico le puede costar la vida, pues, Enrique. Exactamente. Entonces, esa yo creo y nos afecta cómo pensamos y qué pensamos, y cómo pensamos sobre lo que estamos pensando. Es una cuestión realmente seria de cómo trabaja la ideología, ¿no? ¿Cómo te explicas tú, por ejemplo, que de las narrativas que hemos discutido aquí, todas tienen buenas intenciones? Todas plantean la posibilidad de sobrevivir, de corregir los problemas ecológicos, sociales, etcétera, etcétera. Pero ninguna de ellas, con excepción del marxismo, se refiere al problema del capitalismo y el rol que juega el capitalismo. Discúlpame que te haga una nota al pie de página. ¿Ya? Todas, pero algunas, mira, lo dicen de que está bueno de que se muera el 80% de la humanidad. Acuérdate, el finado príncipe Felipe, figura pero fulgurante de varias organizaciones ecologistas a nivel mundial, ¿no? Sí, sí, IWW, sí. varios fondos en África que garantizaban zonas de reserva para los animales salvajes a costa de los campesinos más pobres del mundo. Y de toda una cuestión a nivel internacional que ha involucrado a movimientos sociales ecologistas, inclusive de izquierda. Él decía que él quisiera, cuando se muera, reencarnar como un virus letal, porque la Sí, especie humana es una plaga, entonces hay que exterminar, ¿no? claro. Es su mentalidad colonial, ¿no? Y bueno, mucho de eso estuvo presente también en el tema entonces cuando tú dices, en todas ellas están abogando, digamos, el bien de la humanidad, pues no tanto, ¿no? Hay algunas que No tanto, dicen, sí, pues, pero es que hay demasiada gente. Entonces, cuando hablan de que hay demasiada gente, de que hay una explosión demográfica, o el propio, mira, Klaus Schwab, que además muy cercano al actual rey Carlos III, ¿no? ya. En el foro de Davos, también plantea, cuando habla del Great Reset, ¿no es cierto? El gran reinicio, está planteando el hecho de que somos demasiados. Claro. Digamos, yo enfrento estos problemas en términos generales de narrativa, no en términos
de individuos, lo que tú dices. Digamos, en todas las narrativas hay individuos que tienen su qué decir propio, ¿no? Y no puedes, digamos, no terminarías nunca un estudio. Cuando uno hace un estudio tiene que delimitar los campos que intenta discutir, ¿no? Que intenta analizar. Pues lo que tú dices es correcto. Este señor tiene una visión colonial nefasta de cómo debe ser organizado el mundo, ¿no? Ya, eso es Y así. del otro lado te diría yo, en la visión positivista, ¿no? Lo que Bolívar Echeverría planteaba como el tema del el realismo, ¿no? Que está bien, y esa militancia a favor del capitalismo tal como es, pues dicen, mira, así es la vida, y lo que es entre los winners y los losers, tienes que ponerte del lado de los ganadores, ¿no? Entonces, si es que tiene que haber una minería depredadora, pues está bien, porque la gente se hace millonaria, ¿no? Y no hay que ser envidiosos del éxito de algunos. Entonces, me parece que sí hay que calificar un poquito cuando decimos, todos tienen elementos de legitimación, pero esas legitimaciones esconden intereses de clase muy específicos Exactamente. que en algunos casos se muestran cada vez más descarnadamente genocidas, ¿no? Así es. En última instancia eso es, ¿no? Porque, digamos, todas estas narrativas a la final no resuelven solo en términos textuales, en términos retóricos, las contradicciones reales del mundo social. Todo se resuelve a nivel de discurso, del discurso de estas narrativas, pero las contradicciones persisten y seguimos en mal camino, ¿no? Realmente suena alarmante, pero nuestra especie está a riesgo de desaparecer, ¿ya? Entonces, ¿cómo explicas, volviendo a la narrativa de negación, que todos estos intelectuales, etcétera, etcétera, que no, en términos individuales no serán o no serán buenas o malas personas, no interesa, posiblemente sean buenas personas? Por ejemplo, hago un paréntesis, el caso de Latour. Latour es un tipo muy interesante, es muy conservador, es de derecha, pero si tú lo lees, es un intelectual que escribe muy bien. Su historia personal es muy interesante, tiene relaciones con la industria vinícola, con su vino Latour, que viene de ciertas áreas de Francia, etcétera, etcétera. Es lo que decía Lenin, a veces es preferible leer a un reaccionario inteligente que a un izquierdista ignorante, ¿no? O no tan inteligente. Pero bueno, tú mencionabas, mira, a propósito de la sofisticación de algunos autores en este plano, mencionabas las sutilezas de este segundo tipo de narrativa de la negación, que yo creo que vale la pena que los desarrolles a profundidad, sobre todo para que nuestra audiencia pueda tener anticuerpos, Claro. ¿no es cierto?, frente a los cantos de sirena de estos sectores más sofisticados, sobre todo en la juventud, ¿no? Yo creo que es muy importante el que puedas explicar con detalle eso. Básicamente, para hacerlo de manera sumaria, el capitalismo condiciona el modo como concebimos el mundo. O sea, toda la trama, todos los mecanismos ideológicos, a través de la radio, la televisión, el cine, la educación, de todos los aparatos ideológicos del Estado, y no solo de los aparatos ideológicos, sino también de los aparatos represivos del Estado. Si la gente sale a protestar porque piensa de otro modo, los aparatos represivos se presentan ahí y condicionan el modo de pensar de la gente. Es decir, el capitalismo ha creado lo que se conoce en muchos ámbitos como ha creado una ideología absoluta sobre sí mismo, no como que fuera el único medio, como que no existiera otro modo de organizar el mundo que no sea a través de sus preceptos, ¿no? Queda naturalizado. El capitalismo se naturaliza, la ideología capitalista naturaliza al capitalismo como que fuera la única realidad existente. Exactamente, y que el único ungüento que lo cura todo es el mercado. El mercado es lo que resuelve todo tipo de problemas, como un ungüento mágico, ¿verdad? Entonces, estamos condicionados a pensar así. La crítica ideológica es un paso difícil, pero es necesario, hay que hacerlo. Debemos cuestionar todo, ¿no? Debemos absolutamente cuestionar. Y el capitalismo no facilita ese camino. El mecanismo de cuestionamiento no es el camino más fácil.
si quieres triunfar en términos, en triunfar en la vida, digamos, tienes que someterte, tienes que socializarte, tienes que aceptar las reglas y así continuamos, ¿no? Y el capitalismo ha hecho eso posible, ha creado un déficit epistémico que no nos permite o que no crea condiciones para que conozcamos otras cosas, otras realidades, otras epistemologías, ¿no? Eso es lo que... Y por tanto esta restricción del repertorio, ¿no es cierto?, del mundo, sí, de lo que se puede hacer, que tiene que ver nuevamente con esta visión antropológica que está subyacente en todas estas posiciones, inclusive religiosas, ¿no? Una visión que plantea que el ser humano es un ser pasivo, es una especie que inclusive puede ser dañina en un escenario perenne, ¿no es cierto? El perennialismo, el orden de las cosas, existen los de arriba y existen los de abajo, entonces tienes que comportarte, tienes que aceptar eso y para de contar. Y otra visión, ¿no es cierto?, emancipadora del ser humano creándose a sí mismo, y por tanto, ¿no es cierto?, respecto al tema del antropoceno, también redefiniendo su lugar como fuerza geológica, ¿no? Entonces, aquí tenemos un tema que me parece que es crucial ubicar. Entonces, lo que está planteándose ahorita, al aceptar al mercado como único orden viable, ¿no es cierto?, es en última instancia, es aceptar, resignarse y ser resilientes a la lógica, a la dinámica, a las prioridades y a las imposiciones, a la dictadura mundial del capital, ¿no? así es. Mira, y esto es importante lo que tú dices, y quiero agregar solo una cuestión más. Es que esta ideología de negación del capitalismo conlleva otro problema, pues entiende al capitalismo, como tú decías, como algo natural, ha naturalizado al capitalismo. ¿Y qué representa eso? Desde una posición marxista, nosotros vemos al capitalismo no como algo naturalizado, sino como algo históricamente creado y condicionado. Es decir, el capitalismo no es un fenómeno que aparece, que existe desde la eternidad y que va a existir para siempre, ¿no? El capitalismo es un fenómeno que aparece históricamente y que puede ser trascendido, eliminado también históricamente. Ese es otro modo de pensar, ese es otro modo de ver la realidad, que entiende la historia como algo en movimiento, que las construcciones humanas son construcciones transitorias, son construcciones históricas, creadas por nosotros y que pueden ser eliminadas también por nosotros. Ahora, tú mencionaste desde el análisis concreto de la situación concreta, tú mencionabas otra categoría planteada por John Bellamy Foster, el tema del capitalismo absoluto, que yo creo que es muy importante para entender la situación actual. El capitalismo absoluto es, digamos, llega, como su nombre lo sugiere, controla todas las facetas de la vida humana, ¿no? Te controla, la sociedad en la que vives, te controla cómo está organizada esta sociedad, cómo debes pensar sobre esta sociedad, a qué instituciones debes ir, qué tipos de currículos estudian en esas instituciones, cuáles son los valores que rigen esa sociedad y controlar también los medios represivos para mantener el control de esa sociedad. Prácticamente no hay escape, ¿no? Que es lo que desespera a muchos, ¿no? Nuevamente, para referirnos a Lenin, él plantea una cuestión que además en términos filosóficos es fundamental, como operacionalización de la tesis 11 sobre Feuerbach de Marx, de que hasta ahora los filósofos se han encargado de interpretar el mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo. En el análisis concreto, la situación concreta, él hace un diagnóstico que es fundamental para toda su teoría y praxis de la revolución, que es el tema del imperialismo. ¿Se puede ser ahora ecologista sin ser antiimperialista? No. No. Desarrollemos ese punto, ya vamos acabando, pero yo creo que eso es fundamental, porque vos encuentras una cantidad de ONGs, de movimientos sociales, que renuncian al tema económico, que renuncian al tema de la explotación, que renuncian al tema de la geopolítica del imperialismo, que renuncian a denunciar las agresiones militares y a la utilización de la economía como un instrumento de guerra por parte del imperialismo en nombre de un ecologismo abstracto. Y entonces se refugian precisamente en estas visiones que tú lo caracterizas como el ecocatastrofismo. Soluciones parciales, individuales, sálvese quien puede, sálvese solito, que implican además una superioridad moral, ¿no? Entonces pueden treparse a un zócalo, a una tapia para ver por encima del hombro al resto de los mortales, porque ellos solitos sí son puros
son santos, Claro. son limpios, ¿no es Además, cierto? Aunque a en- veces viajan en su prédica, ¿no es cierto?, en aviones jet de un extremo al otro del mundo para imponer su verdad, ¿no? y si tú te preguntas, bueno, ¿qué hace posible que las ONG existan y que viajen, como tú dices? Esto es posible porque existen países desarrollados que tienen los recursos para hacer y mandar estas organizaciones al tercer mundo o al mundo del sur, al sur global, ¿ya? Pero ¿de dónde, cómo surgieron esos recursos que permiten a estos países a enviar este nuevo tipo de misioneros ideológicos del capital, ¿no? O de la ecología? Pueden ser buen intencionados, lo que tú quieras. Pero las ONGs no existen fuera de las condiciones que hacen posible su existencia, que nos sugiere que existe un desnivel entre un primer mundo, que es de donde aparecen estas instituciones, y que son enviadas como misioneros al sur global, ¿no? Bueno, para ir cerrando la cosa, ¿no es cierto? Nos falta una de las vertientes fundamentales, que es la del ecomarxismo. Tenemos unos últimos minutos, por favor, te rogaría que lo desarrolles nomás, tómate el tiempo que necesites, pero que lo desarrolles Ya, con mucha precisión. el ecomarxismo fundamentalmente cuestiona la visión de la historia de las otras narrativas, ¿no? Es decir, una visión de la historia que no integra, que no entiende que la historia de la humanidad está necesariamente ligada a la historia de las ciencias naturales, ¿ya? Entonces, si no entendemos eso, no entendemos el proceso de desarrollo de la humanidad, que es un proceso de desarrollo que está constituido por distintas fases, ¿ya? Distintos modos de producción. Entonces, llegamos al momento actual y podemos entender el momento actual solo si entendemos que es el resultado de un modo específico de producción que organiza la sociedad y el mundo en la actualidad. Entonces, este entendimiento de la historia por parte del marxismo, que el marxismo ve una interrelación dialéctica entre la naturaleza y sociedad, es algo que carecen las otras narrativas, carecen de una visión de la historia. Y al carecer una visión de la historia, lo que generan son soluciones parciales o incompletas, ¿no? Porque dejan de entender el problema real, el problema que la relación con la naturaleza está en directa relación con el modo como hemos organizado la sociedad, ¿ya? Eso está coligado a la visión de la historia, que el marxismo la divide en distintos modos de producción, ¿ya? Esa Entonces, es una mira, de las cuestiones fundamentales. eso nos llevaría, ¿no es cierto?, a que la acción eficaz en contra de una posible catástrofe ecológica pasa por desideologizar, desnaturalizar al capitalismo y entenderlo históricamente Ya. como un modo de producción que tuvo su nacimiento, tuvo su auge, y como tú decías, esa fase progresiva, esa fase del aporte a la historia de la humanidad que tenía el capitalismo ya pasó. Ahorita estamos en un proceso de senilidad del capitalismo, de degradación del capitalismo. El segundo factor es que, digamos, el ecomarxismo se basa en ciertos señalamientos de Marx en el Capital sobre una fisura entre la relación entre la humanidad y la naturaleza, una fisura de lo que él llama el metabolismo, ¿no? Que existe entre las dos fuerzas, ¿no? Hay un Los desgarre, humanos, una fractura metabólica. una fractura metabólica, exactamente. Y de ahí nace el ecomarxismo. Es decir, Marx esto lo previó, no lo previó, sino que lo discute, ¿no? En 1860 en relación a la producción agrícola en Inglaterra. En aquel ve cómo se estaban destruyendo los campos por parte de ciertos modos, de ciertas formas de producción, de cultivo, etcétera, etcétera. Y él ve como eso es un producto propio del capitalismo. Se produce esta fisura, esta ruptura de la armonía que debería existir entre naturaleza y cultura, entre naturaleza y sociedad. Y de esta continuidad de los distintos ciclos, ¿no?, de metabólicos, porque no había, los flujos de energía y materiales estaban rotos, no solamente por la dicotomía ciudad-campo, sino también por el comercio internacional, ¿no? Y ahora llegamos a una situación metabólica, para seguir utilizando ese término, en la cual es una situación crítica, ¿no? Estamos al momento en que depende
tan crítico que la vida la continuidad de la vida humana se cuestiona, ¿no? Y eso, digamos, es un aporte que Marx no desarrolló. Lógicamente, no sé, mucha gente, muchos cientistas sociales tienden a minimizar este punto de vista de Marx, porque él no se enfocó mucho en eso, lo menciona varias veces, pero su crítica al capitalismo en ese tiempo no podía ser una crítica al capitalismo basada en la ecología, ¿ya? Sino que era una crítica al capitalismo basada en la relación trabajo-capital a nivel industrial. Pero además, mira, yo creo que si se estudia bien la obra de Marx, desde la perspectiva de la filosofía política, que es tu perspectiva, ¿no es cierto? Tú encuentras estudios mucho más valiosos y una perspectiva más cabal, que obviamente Marx nunca tuvo tiempo para desarrollarla, en los manuscritos económicos y filosóficos del 44 y del 43, los que estás escribiendo en medio de la luna de miel, además, en la que claramente plantea, ¿no es cierto?, la responsabilidad y el papel de la especie, ¿no? El ser genérico, el género humano, lo diríamos en español, Gattungswesen lo plantea él en alemán, ¿no? Y desde ahí plantea la cuestión de la alienación Sí. como una forma de existir, y ahí se adelanta muchísimo a Heidegger con el tema del Dasein, ¿no es cierto? El ser humano arrojado al mundo, ¿no es cierto? La especie humana tal como está, en tanto ser activo, en tanto actante, lo tomaríamos los términos de Latour, ¿no es cierto? Tiene que enfrentar una situación alienada y se aliena respecto a la producción, respecto al producto y respecto al productor, en tanto productor mismo, justamente en una separación con el resto de la naturaleza, pero también una separación con el resto de los seres humanos. Y ahí está, ¿no es cierto?, esa escisión, lo que en Lacan estaría el sujeto escindido, ¿no es cierto? Esa escisión, no solamente del individuo, sino dentro del individuo hay una ruptura, hay una escisión, hay un extrañamiento que le impide justamente tomar el destino en sus manos. Y ahí justamente se plantea, yo creo que el valor fundamental de tu libro, porque nos da herramientas cruciales para poder estudiar, para poder discriminar, para poder criticar toda este bombardeo ideológico permanente que vienen de estas distintas narrativas. En el tema este de la narrativa del ecomarxismo, lastimosamente también al interior lleno de una cantidad de debates que más corresponden a vanidades personales y a capillas de una escuela y de otra, ¿no es cierto? Se pueden encontrar una serie de perlas fundamentales. ¿Podrías, por favor, para ir cerrando esta emisión, plantearnos cuáles serían esas perlas, cuáles serían las contribuciones más importantes de esa narrativa para un horizonte, no solamente de emancipación en términos generales, sino para un horizonte de emergencia, un horizonte de urgencia frente a los riesgos inminentes que afronta la humanidad? Yo creo que la contribución principal del marxismo en la actualidad es del ecomarxismo, del marxismo en general, es el señalar a la causa de los problemas actuales, de los problemas ecológicos actuales y económicos en general. Es entender que esa causa es el capitalismo, ¿ya? Y eso es una cuestión fundamental. Yo personalmente no creo que exista ninguna solución a este tipo de problemas si seguimos ignorando el rol causal del capitalismo en el modo como organizar el mundo. Si queremos convertir a este mundo en un mundo mejor, no podemos seguir operando con el mismo sistema bajo el cual está organizado, ¿ya? La segunda contribución, yo diría, es el concepto de historia, ¿no? Es decir, que está colegado a la primera. La evolución de la humanidad no puede ser entendida si no la concebimos en relación íntima, dialéctica con la naturaleza, ¿no? Es decir, aquí no podemos creer que si no alteramos la relación que tenemos con la naturaleza, vamos a seguir subsistiendo. Y no podemos dejar de entender que el modo como hemos establecido estas relaciones con la naturaleza ha sido detrimental gracias al rol nefasto del capitalismo. O sea, es una concepción de la historia que localiza a la humanidad no como una cuestión aislada, es una relación directa entre sujeto y objeto,
sujeto siendo la humanidad en este caso y el objeto la naturaleza. Nosotros estamos en contacto directo, somos parte de la naturaleza, ¿ya? Y debemos entenderla, pero entenderla, y volviendo a lo que discutimos al inicio, es entender no solo el mundo material, no solo cómo funciona la naturaleza, pero cómo funciona la humanidad, cómo ha funcionado y cómo debe funcionar, y cuáles han sido los efectos de esa gestión de la humanidad. El marxismo te provee esa capacidad de reflexión histórica que no proveen las otras narrativas. Ninguna de las otras narrativas se plantea cuál es la relación del sujeto en la historia. Ninguna. Que es volviendo al rol de, bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer como seres pensantes, como humanos, con respecto al mundo en el cual vivimos y con respecto al mundo que queremos construir? ¿Ya? Entonces Marx se planteó, el ecomarxismo te dice que nosotros estamos solo de paso en este mundo. Estamos solo de paso y lo que debemos de hacer es cuidarlo para dejarlo en mejores condiciones a los que nos seguirán, en términos muy simples, ¿no? Pero el marxismo te dice, esto solo es posible si entendemos cómo funciona la sociedad y cuál es la función de la sociedad, cuál debe ser la función de la sociedad con respecto a la naturaleza. Una tercera cuestión es que... Temas urgentes, Enrique, pero al mismo tiempo fascinantes. Nos queda un montón de cuestiones en carpeta. Ojalá algún otro momento podamos contar con tu valiosa participación. Y por lo pronto vamos despidiéndonos entonces. Pedro, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a los compañeros que nos han seguido en esta emisión de Hilando Fino. Yo creo que es fundamental el poner estas herramientas críticas que nos aporta el libro de Enrique para el debate de temas tan cruciales, superar el tema del epíteto y de la cancelación mutua, ¿no es cierto?, de la descalificación mutua, porque en realidad son cuestiones urgentes que requieren acciones concretas. La humanidad entera enfrenta desafíos existenciales que no dan espacio para este tipo de cuestiones vanidosas y de este tipo de mezquindades, ¿no? Yo creo que libros como los de Enrique aportan justamente a que podamos encontrar cauces comunes en los cuales podamos ir construyendo horizontes diferentes. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima emisión de Hilando Fino. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.